Bueno, hermanos, como les decía, es un gozo estar aquí. Cuarto aniversario. Somos la niña pequeña de la iglesia. Pero déjame decirte que estamos aprendiendo a hacer iglesia. Sí, como escuchas, estamos aprendiendo a hacer iglesia, entendiendo quién es tu Señor. Y en esta mañana, lo que hemos leído en este capítulo 10 tiene que ver con algo que muchos de los creyentes decimos, repetimos. ¿Y qué crees? A veces no entiendo qué significa tener un buen pastor o qué significa tener vida eterna o vida en abundancia. Hablo por mí, pero todo el mundo hablamos y decimos que pertenecemos a vida abundante. ¿Sabes en esta mañana explicarle a un niño, a alguno que no es creyente, qué significa tener vida abundante o vida en abundancia? ¿Cómo lo explicarías? ¿Que tienes recursos? ¿Que el Señor te dio una vida eterna? ¿Y cómo te va a entender que te dio una vida eterna? Porque tal vez te dicen vida abundante, pero no conozco lo que es vida eterna, no te entiendo. ¿Cómo le puedes explicar a una persona que tú tienes vida en abundancia en Cristo Jesús? Y eso lo digo porque la mayoría de los hermanos que estamos aquí, levanto yo la mano, por lo menos promedio estamos en 10 años en la iglesia. El texto bíblico nos está llevando al buen pastor. El texto bíblico nos está llevando ¿a qué? ¿A qué nos está llevando, hermanos? A entender que tu vida y mi vida cambió. Hemos leído 9 capítulos del Evangelio de Juan y ha sido una bendición para tu vida y para mi vida. Pero este capítulo número 10 es distinto. Este capítulo 10 nos muestra a través de su Santo Espíritu que el Señor Jesús es tu buen pastor. Y tú y yo somos ovejas. ¿Y cómo se comportan las ovejas? Ok, interesante, lo siguen. ¿Y cómo lo vamos a seguir? Eso es lo que vamos a revisar en esta mañana. Bajo el contexto del capítulo 10, mira, el Señor Jesús está en medio de una conversación con los judíos. Y dentro de estos judíos teníamos líderes religiosos, ¿sí o no? Había líderes religiosos y el Señor Jesús en su versículo 7 les está diciendo, el Señor Jesús en medio de esta confrontación, déjame ponerlo así, les dice, yo soy la puerta de las ovejas, ¿sí o no? Porque les dice ahí en versículo 7, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, es decir, hace un énfasis, ponme atención, fíjate lo que te voy a decir. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Cuántos de aquí son ganaderos, hermanos? Muy pocos, ¿no? ¿Por qué el Señor Jesús utiliza este ejemplo? Recuerda que el Señor Jesús todo el tiempo está hablando bajo el contexto que ellos puedan entender a través de alegorías, diciéndoles, hey, tú eres ganadero, pueblo, tú eres agricultor, pescas, tengo que ponerte ejemplos de la vida real con enseñanza espiritual. Y por eso el Señor Jesús llega y te dice, y les dice a los judíos, yo soy la puerta de las ovejas, con ese énfasis añadido. Pero hermanos, vamos a enfocarnos en esa puerta, en esta mañana. Enfócate en esa puerta, piensa en esta puerta. Las ovejas, ¿cómo se mantenían? Como rebaño, dentro de un lugar que las protegía, llamado ¿qué? El redil. Y había una puerta exclusiva para entrar y salir de las ovejas. ¿Qué significa entrar y salir por esa puerta en el contexto ganadero?
Tenemos que entender que las ovejas salían por esa puerta, a través de esta puerta, para ser llevadas a pastar, a ser alimentadas. Y regresaban al final del día, entraban por esta puerta, ¿para qué? Para recibir protección, para ser cuidadas. Por eso el Señor Jesús les está diciendo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Ahora te hace más sentido qué significa esa puerta? El Señor Jesús está usando esta parte ganadera que conocían los judíos para decirles, yo soy esa puerta que te da ¿qué? Alimento, que soy el que va a proveer y el que te va a proteger. Por eso te dice el Señor Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús es el único medio para protección y sustento espiritual. ¡Wow! Jesús es el único camino, el único medio por donde tú y yo hemos recibido protección y sustento espiritual. Entonces, aquella teología errada y equivocada de que tener una vida en abundancia es tener economía, estar realmente libre de preocupaciones, se confirma aquí. El Señor viene a darte ¿qué? Protección y sustento espiritual. Y todavía el Señor Jesús los confronta ahí en versículo 8. Mira lo que les dice ahí en tu Biblia. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Jesús dice, yo soy la puerta. Tu oveja, si pasas por esta puerta, vas a entrar a protección y vas a salir y te voy a llevar a pastos nuevos. Y todavía dice, los que vinieron antes de mí, ladrones son. ¿A quiénes se estaban refiriendo? ¿Quiénes son esos ladrones o salteadores, hermanos? Recordemos que Jesús está dirigiendo a un grupo de judíos, entre los cuales había ¿quién? Fariseos, había líderes. Y estos fariseos, estos sacerdotes, no habían llevado a cabo bien su función y se enorgullecían de ser los guías del pueblo. Lo vemos a la luz de la palabra, como ellos de alguna manera querían el reconocimiento del pueblo, ofrendaban, se llenaban de qué, de cilicio, aparentaban una cara de piedad, incluso de ayuno, oraban enfrente del pueblo para que todo el pueblo dijera, mira, mi pastor, el sacerdote y el fariseo, cómo se sacrifica por el pueblo. Pero ¿cuál era la intención de ellos? Recibir la vanagloria, recibir la gloria sobre ellos y nada que apuntar al Señor. Se enorgullecían de ser pastores, líderes del pueblo. ¿Les importaba el pueblo? No. Los pisoteaban. Incluso usaban la tradición y la interpretación de la ley de una manera tan estricta que eran piedra de tropiezo para el pueblo, ¿sí o no? ¿Qué hicieron con todo esto? Estos líderes desviaron al pueblo. Por eso el Señor Jesús los acusa ahí en versículo 8, diciéndole, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Pero fíjate esta parte que dice, pero no los oyeron las ovejas. ¡Wow! Ahora, hermanos, esto no es nuevo, déjame decirte algo. Si tú piensas que los fariseos eran los únicos que veían por ellos en lugar del pueblo, no dista mucho de este año 2025, donde tú puedes encontrar pastores que solamente buscan beneficio para sí mismos. ¿Y las ovejas? Bien, gracias. 2025 años después, y las cosas son idénticas. ¿Esto era nuevo para el pueblo? No. Los líderes, los estudiosos de la ley, sabían que esto iba a pasar.
Pero ¿por qué no lo leían los líderes, los fariseos o los sacerdotes? Mira, acompáñame por favor ahí en tu Biblia a Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y 2. Cómo el profeta Ezequiel es usado por el Señor. ¿En contra de quién? De los líderes del pueblo. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y 2, ahí en tu Biblia, por favor. Mira lo que dice Ezequiel. Ezequiel capítulo 34, versículo 1 y 2. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre. Ya sabes a quién se refiere hijo de hombre, ¿no? Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Hermanos, ¿cuál era la función del pastor? Apacentar a las ovejas. Y este ejemplo del pastor y las ovejas es llevado a los líderes que no estaban haciendo esa función. Ezequiel ya se los había dicho. Los líderes conocían este pasaje. Pero tenía que venir el Hijo del Hombre a profetizar en contra de ellos y a decirles que estaban equivocados, que estaban siendo piedra de tropiezo para sus ovejas. ¿Parecido con la realidad? Tú ahorita puedes ver en internet una serie de pastores, predicadores, profetas, apóstoles, santo Dios, que te dicen ser el camino. Fíjatelo bien, ellos dicen que son el camino a entender la palabra. ¿Ellos son el camino? ¿Quién es el camino? ¿Quién es la puerta? Pero ¿cuál es el problema de la iglesia, hermanos? Si no es una crítica, es una reflexión. Mi pueblo pereció por ignorancia. La ignorancia bíblica nos ha llevado a que muchas veces creamos lo que dice un hombre y no la escritura. Y no te digo que cuestiones todo, pero sí te digo que lo que digo yo aquí, vayas a tu palabra de Dios, a la Biblia, y le digas al Espíritu Santo: oh, Señor, ¿qué me quiere decir este hombre? Que tú permitiste que llegara ahí. El texto es claro. Desde Ezequiel ya había profetizado el mismo profeta de decir, esto va a pasar. Y el Señor Jesús viene y cumple y dice: hey, ustedes fariseos están desviando a mis ovejas. Regresamos ahí a Juan 10, por favor. Y te hice un énfasis diciendo en el 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Qué significa esto, hermanos? Que las ovejas no escucharon a estos hombres que estaban distorsionando la palabra. ¿Qué significa? ¿Tú sabes? Vimos a través de estos 10 capítulos, hermanos, que muchos fariseos habían presionado a los judíos, como el caso del hombre ciego que fue sanado, para que se opusieran a Jesús, ¿sí o no? Pero estos no cedieron a la presión de los fariseos. Es más, no oyeron las amenazas de parte de ¿quién? De los fariseos. Lo acabamos de leer, lo acabamos de estudiar en capítulo 9. ¿Lo recuerdas? ¿No? Qué bueno, para eso estamos aquí. Acompáñame ahí un capítulo antes, Juan 9, por favor. Vamos a leer en el versículo 18 para ver cómo se manejaban los judíos, cómo se manejaban los fariseos, cómo querían poner o hacer oposición en contra de Jesús, persuadiendo al pueblo. Juan 9, versículo 18. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues
ve ahora. Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Te fijas cómo ya habían hecho los fariseos una campaña para desacreditar a Jesús? Y todo aquel que dijera que Jesús era su Señor, que era el Mesías, ¿qué iba a pasar? Iba a ser expulsado de la sinagoga. Hermanos, la semana pasada vimos lo que significa para un judío, lo que significaba ser expulsado de la sinagoga. En el Oriente, hermanos, la religión no está separada de la vida social, es una sola. En Occidente hemos separado lo que viene siendo la religión de tu vida secular. Y para que un judío fuera expulsado de la sinagoga, era expulsarlo realmente del pueblo. Y esto estaban haciendo los fariseos. Pero ¿qué crees? Así como este hombre ciego, algunos de los seguidores de Jesús no se dieron a esta presión. Y por eso el Señor Jesús, ahí en Juan 10, versículo 8, les dice al final, pero no los oyeron las ovejas. Se está refiriendo a estas personas. Versículo 9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Ah, ya me hace sentido. Por eso Jesús estaba diciendo, yo soy la puerta. Por eso las ovejas tienen que salir y tienen que entrar. Jesús te lo confirma aquí. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermanos, esta declaración de Jesús en este versículo 9 está hablando de que Él es el único camino, ¿para qué? Para la salvación. Él es el único, no hay otro camino. El que pase por esa puerta llamada Jesús, ¿va a ser qué? Salvo. Y si pasas por esa puerta, ¿qué vas a recibir, hermano, hermana, en esta mañana? Protección, y vas a salir ¿a qué? A alimentarte. Es decir, que tú y yo continuamente estamos bajo ese buen pastor que nos protege dentro de su redil, de su rebaño, y después nos saca a pastar, nos lleva a comer. ¿Eso dónde pasa, hermanos? En la iglesia. Cuando vas a predicar el evangelio, a eso vas. Y hermanos, siempre que haces la voluntad del Señor va a haber oposición. Pero el Señor Jesús te dice, no te preocupes por la oposición, porque yo te protejo. Hermanos, yo no puedo entender hasta ahorita, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, que un hijo de Dios, una hija de Dios en la noche no pueda dormir tranquilo. Créemelo, no puedo entender que si es hijo de Dios, sabe y entiende que el Señor le protege, le sustenta, le cuida, ¿por qué no puede descansar en la noche? ¿Tiene miedo de no despertar vivo? ¿Cuál sería el peor de los escenarios? Ya está en la presencia del Señor. Al día siguiente le van a dar una mala noticia. ¿Cuántos años tenemos para vivir aquí en este mundo? ¿80 años? ¿90 años? Nada comparado con la eternidad que vamos a pasar al lado de Él. ¿Por qué no puedes dormir en la noche? ¿Qué te preocupa? ¿No estás protegido por el Señor? ¿No estás cuidado por el Señor? ¿Y sabes por qué no dormimos? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Por qué no descansamos? Porque se nos ha olvidado que Cristo nos dio una vida en abundancia. Ay, hermano, espéreme, a ver, pastor, ya no le entendí. Íbamos muy bien, ya no estaba cabeceando y ahorita ya me dio toda la vuelta y ya no le entendí.
¿Qué quiere decir eso de que si yo no puedo dormir tranquilo, estoy ansioso, no tengo tranquilidad? ¿Qué tiene que ver eso con la vida en abundancia? Yo he entendido que la vida en abundancia es tener una vida eterna. Te lo voy a explicar. Por medio de Jesús recibimos ¿qué? La salvación. Y Jesús lo dice en medio de un contexto judío lleno de religiones, de dioses menores. Fíjate este evento. Está Jesús en medio del pueblo y les dice, ¿qué? Yo soy, ahí en versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús está diciendo esto en medio de una sociedad llena de dioses menores, de religiones alrededor de ellos. 2025 es igual, ¿no? ¿Cuántos dioses hay alrededor de nosotros con D minúscula? ¿Cuántas religiones alrededor de nosotros hay? Y Él se atreve a decir, yo soy el camino, yo soy la verdad. Hermanos, Jesús es confiable, Jesús es verdadero, Jesús es la salvación. Es lo que te está diciendo. Y déjame decirte en esta mañana que si tú eres hijo de Dios, tú sabes esto. Él es verdadero, Él es confiable, Él es la salvación, Él es tu buen pastor. ¿Entendido eso? Entonces sí dice, versículo 10, el ladrón no viene sino a hurtar y a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A ver, ahora sí, hermano, explíqueme por qué no puedo dormir y qué tiene que ver con vida en abundancia. Punto número 1, hermanos, ¿qué significa lo que está escrito aquí en la palabra de Dios? Bueno, ¿qué significa aquí? ¿Qué significa esto? Vida abundante. Vivir. Hermanos, el Señor Jesús está hablando de una vida espiritual. ¿Estás de acuerdo? ¿Ok? No se está refiriendo a una vida biológica como lo que conocemos. Pero el verdadero significado de vida en abundancia es una vida que depende en su totalidad de la provisión y protección del pastor. Fíjate bien, es una vida que depende en su totalidad de la provisión y protección de Dios. Es decir, tú tienes una vida en abundancia, una vida totalmente dependiente de tu buen pastor que te da, ¿qué? Provisión y protección. Entonces, ¿qué te preocupa en las noches? ¿Qué te preocupa en el día? Yo lo he pasado, hermanos. A veces el mundo me agobia tanto que me distrae. Mis hijos andan en la calle y estoy preocupado. Que si va a pasar, que si no va a pasar, que si mi esposa está, que si yo viajo y se cae el avión. Hermanos, he perdido el foco de lo que significa tener una vida en abundancia. Una vida de total dependencia de la protección y provisión del buen pastor llamado Jesús. Y te digo algo en esta mañana, se nos ha olvidado eso, hermanos. No te voy a pedir que levantes la mano con sinceridad si tú has perdido ese concepto, pero yo levanto la mano porque hay veces en mi vida que pierdo ese concepto. Si el Señor tiene tu vida aquí, tiene mi vida aquí, Él te protege, Él te provee, ¿qué te preocupa? ¿Sabes por qué estás esta mañana aquí? ¿Por qué viniste desde Tlalpan y de San Jerónimo? Porque confías en que Dios es bueno, es amoroso y el Señor quería que estuvieras aquí. Y si en medio del camino el Señor iba a permitir que pasara algo, era para la gloria de Dios. Y si el Señor permitía que llegaras aquí a escuchar este mensaje, es para la gloria de Dios. Y si permitía que Querétaro organizara con defectos, con perfección, es para la gloria de Dios. Porque hemos entendido que nuestra vida en abundancia es una vida en total provisión y protección del buen pastor.
Amén. Versículo 11, te lo confirma el Señor Jesús. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Después de decirte, hey, confía en lo que yo soy la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, yo, el buen pastor, doy mi vida por las ovejas. ¿Qué está apuntando? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús a los fariseos? ¿Y qué te está diciendo esta mañana a ti y a mí? Que Jesús no era ni es como los pastores comunes, ya que Él se identifica como aquel pastor y el único que tiene autoridad para dar su vida por sus ovejas, para el perdón de pecados. Y así lo hizo. Amén. Hermanos, dio su vida en expiación por tus pecados, mis pecados, por los pecados de sus ovejas. Y les ofreció y nos ofreció la salvación. ¿Y sabes qué? Ahora tú estás aquí y yo también estoy aquí, dándole gloria y honra a Él. Y tal vez el Señor Jesús los confronta. Versículo 12, mira lo que dice el versículo 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Versículo 13, así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Hermanos, vemos un reclamo del Señor Jesús directo a los fariseos, directo a los líderes religiosos de ese tiempo y de este también. Porque esto, hermanos, es válido hoy y siempre. Y quien lea estos versículos y un pastor que hoy, o un líder que dice ser pastor y lee este versículo, tiene que temblar, tiene que tener temor de Dios, de lo que está haciendo y de lo que estamos haciendo. Porque, hermanos, estos líderes solamente pensaban en su bienestar y no en el del pueblo. Yo sé que eres un hermano, una hermana que has pasado por muchas iglesias tal vez y estás pensando en alguien. Perdónalo, porque puede haber ignorancia o puede haber abuso, pero te toca nada más perdonarlo. Pero hay muchos así. Pero hermanos, ¿cómo te vas a cuidar? Por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, conociendo lo que dice la palabra, para poder entender que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y no es pedrada para ninguno de mis hermanos pastores de las otras zonas. Es primero para mí, que me quede el saco, que entienda que si el Señor ha proveído, como el hermano Ricardo y pastor decía en su reflexión, ha proveído de 2 familias que levantó más hermanos, hermanas y jóvenes, es una gran responsabilidad para Juan y para mí. Tenemos que entender lo que significa ser capaces de dar la vida por las ovejas. Así como yo daría la vida por mi esposa o por mis hijos, así tengo que tener esa misma capacidad por mis hermanos que están en la iglesia. Y si uno de los hermanos está enfermo, se duele, tengo que dolerme con él. Tiene que dolerme, hermanos. Porque si no, entonces, ay, el hermano está enfermo. Que Dios le bendiga, hermana, que Dios le bendiga, hermano. El Señor le fortalece. Y próximo domingo ni te acuerdas de ella. Ah, sí, cierto, estaba enferma. ¿De qué, hermano? ¿De qué, hermana? ¿Por qué, hermanos? Acabamos de ver, Jesús dice, yo soy la puerta, soy el buen pastor, y el buen pastor está en medio de sus ovejas. Sabe, conoce a cada oveja, sabe qué le duele, qué le gusta y qué no le gusta. Las disciplina. Y hermanos pastores, recordemos que a veces las ovejas muerden y tenemos que estar atentos a eso. No son tan inofensivas las ovejas, a veces muerden. ¿Sí o no? Pero hermanos, ¿cuál es el rol del buen pastor? Como pastores tenemos el estándar muy alto, hermanos. Pero necesitamos de la iglesia, de las oraciones de ustedes y de su sabiduría a través de la palabra para también entender lo que el Espíritu de Dios quiere mostrar a los líderes de la iglesia.
Nosotros estamos obligados a estar orando, a estar escuchando la voz del Espíritu Santo, pero la iglesia es la que confirma a través de su Espíritu Santo que estemos haciendo correcta e incorrectamente las cosas, hermanos. También son fundamentales, no son un número más. Si no lo son para el Señor Jesús, ¿por qué lo tienen que ser para nosotros? Y esto pasaba con los fariseos. Eso sí, Juan, ahí sí, el próximo domingo me ves que llego todo demacrado, pintado de blanco, diciendo y ofrendando, repréndeme, por favor, exhórtame, porque entonces estoy cayendo yo en enorgullecerme. El que me alaben mis hermanos diciendo, qué espiritual es el hermano Francisco, mira. Y me preguntan, hermano, ¿qué está haciendo? Ah, es que me acuesto a las 3 de la mañana orando por usted, hermano. Ay, por favor. Hermanos, los hay. Los hay. ¿Y cómo los judíos sabían esto, hermanos? Los líderes judíos sabían que esto iba a pasar. Acompáñame otra vez a Ezequiel, capítulo 34, y ahora vamos a leer del versículo 3 al 6. ¿Te acuerdas que Ezequiel dice, vino palabra de Jehová a mí y exhortó a los pastores de Israel? Se apacientan a ustedes mismos. Fíjate lo que dice a partir del versículo 3, ahí en Ezequiel 34. Les dice, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscaste a la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscara, ni quien preguntase por ellas. Hermanos, estamos hablando de Ezequiel. ¿Te crees que los doctores en la ley no sabían de Ezequiel 34? ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó, hermanos? No les convenía. Porque el orgullo del hombre, el ponerse él en el lugar de Dios, los hizo perder el rumbo. Y mira, el Señor Jesús cómo va cerrando. Ahí en versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Hermanos, esto es formidable. Esto es increíble para mi entendimiento humano. Cómo el Señor escogió algo que Él creó, como las ovejas, y un pastor para darme a entender una gran verdad espiritual. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Hermanos, ¿sabías tú que en los tiempos de Jesús, en el redil había ovejas de distintos pastores? Había pastores que tenían un grupo muy pequeño de ovejas, y entonces se juntaban todos, las metían al mismo rebaño, todos estaban bajo el mismo redil, protegidas y cuidadas. Pero cuando llegaba el pastor, abría la puerta, pasaba, les hablaba a sus ovejas y sus ovejas le reconocían, hermanos. Las ovejas que no eran de su rebaño ni siquiera volteaban a verla. Y me imagino al hermano Francisco, al hermano Pancho, Juanita, Pedro, vente, allá vienen. ¿Te imaginas este evento? Ahora llevémoslo a la perfección. Imagínate el Señor Jesús diciéndote, Francisco, ven a mí. Diciendo tu nombre, ven a mí, porque tú eres mi oveja, perteneces a mi rebaño. Ven porque yo te voy a dar alimento. Ven porque yo te voy a proteger. Hermanos, los que le pertenecemos escuchamos su voz. Hermanos, por favor, entendamos lo que significa esto.
Todos sabemos que cuando venga el Señor Jesús en su segunda venida, vamos a escuchar su voz, ¿sí o no? ¿Y la van a escuchar todos? Nada más sus ovejas. ¡Wow! Hermanos, déjame decirte algo. Tú esto lo has vivido. En las noches de oración, de intimidad con tu Señor, en tu devocional, el Señor te habla por medio de su palabra. ¿Sí o no? Te ha dado dirección, te ha dado consejo. Te ha reprendido como a mí. Hey, Pancho, te pasaste. Hoy sí ya, esto estuvo mal. Escuché su voz por medio de su palabra. Y solamente los que somos sus ovejas podemos escuchar su voz. Hermanos, esto es un gran regalo. Que desde ahorita ya tú puedas hablar con el Señor. Y esto te confirma que eres un hijo de Dios. Así es que si llega un budista, con todo respeto, y te dice que él es el camino a la luz, ¿es verdad? ¿Y todos los budistas van a escuchar, siendo ovejas, la voz de Dios? No, porque no pertenecen a su rebaño. Versículo 14 dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Hermanos, el Señor Jesús se presenta como el buen pastor que entregó vida, su vida por cada uno de nosotros, que entregó su vida en la cruz para el perdón de tus pecados y mis pecados. El buen pastor en esta mañana te quiere recordar algo, hermanos, que tienes y tenemos y tendremos vida en abundancia. Amén. Tenemos esta vida en abundancia, ¿por qué? Por ser sus ovejas. Pero entiende, para tener una vida abundante es que dependes de su total provisión y protección, de Él. Dependes de Él. ¿Quién te provee? El Señor. ¿Quién te protege? El Señor. Amén. Y hermanos, vamos a dividir nuestra conclusión en 3 partes. La primera va para aquellos que somos hijos de Dios. La segunda para aquellos que somos hijos de Dios que nos hemos desviado. Y la última para aquellos que posiblemente no conocen al Hijo de Dios, al buen pastor. Así es que, si tú eres hijo de Dios en esta mañana, tienes que entender que la vida en abundancia te da una vida de libertad en Cristo Jesús. Y que tú puedes vivir en medio de este mundo, estar sembrado en medio de una sociedad como la que tenemos, y que nada te debe de atormentar o perturbar. ¿Te quedaste sin trabajo? ¿De dónde viene la provisión? Del Señor. Vivimos en Ciudad de México, en Querétaro, donde hay una serie de inseguridad. ¿De dónde viene tu protección? Del Señor. Entonces, si eres hijo de Dios, ¿cómo tienes que vivir la vida en abundancia? Confiando en que el que te da la provisión y la protección te mandó ¿a qué? A predicar el Evangelio. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si tú eres de esos hermanos, o yo soy de esos hermanos, que has reconocido y que hemos reconocido en esta mañana que te has apartado del Señor, que te has apartado del rebaño, porque hay algo en ti que te permitió, que te llevó a decidir apartarte del Señor, algún pecado, te ganó la flojera y ya no oras con regularidad, ya no estudias la palabra, te has vuelto un poquito más frío. Si estás en esa posición, recuerda algo, hermano, porque eres mi hermano en Cristo. El Señor Jesús te quiere de regreso a su redil. Arrepiéntete de tus ofensas, porque el buen pastor te recuerda que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, limpiarnos
Él te quiere de vuelta en su redil. Regresa a su provisión y a su protección. Él te ama, hermano. Hermana, Él te ama. Él no quiere que estemos fuera del redil. Nosotros decidimos apartarnos de Él. Al no confiar, al pecar, al dejar esa pequeña idea en tu cabeza, en mi cabeza, que crezca, nos empezamos a apartar porque hemos atentado contra su santidad. Si estás ahí en esta mañana, vuélvete a Él. Él te va a perdonar. Confiésale tus pecados. Dile que has atentado contra su santidad. Y Él, como al hijo pródigo, te va a recibir con los brazos abiertos. Vuelve a su protección. Vuelve a su provisión. Pero en esta mañana, hermanos, si hay gente que dice ser que cree, o fuiste invitado y estás aquí y no sabes por qué, y estás escuchando una voz ahorita, una voz que te dice que existe un buen pastor y que te está llamando, que entregó su vida por ti, por tus pecados, para que tengas esa vida en abundancia, esa vida eterna, déjame decirte algo, solo tienes que entregarte a Él, en mente, cuerpo y espíritu, y decirle que has pecado contra Él y que lo necesitas. Porque lo que te ha dado el mundo no te ha llenado. Así de simple. Estás incompleto. Y que esta mañana has entendido por medio del Espíritu Santo que necesitas a un Salvador, y ese Salvador es el que murió en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. Si estás en ese momento, te invito que en cuanto termine el servicio, te acerques a uno de los pastores que ya conoces, te acerques a mi hermano Juan, te acerques conmigo para hacer una oración juntos y guiarte. Porque tiene un propósito, hermanos. Es una reflexión para el creyente y para el que no conoce a Dios. Porque, hermanos, ¿recuerdas qué dijo el Señor Jesús en capítulo 10, versículo 10, segunda parte? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y tenemos vida en abundancia en el buen pastor. ¿Quién es el buen pastor? Cristo Jesús, nuestro Señor, tu Señor, al que estamos aquí adorando y escuchando. Amén, amén y amén. Hermanos, vamos a orar para cerrar nuestro mensaje. Si me puedes acompañar, recordando a quién te estás dirigiendo, a ese buen pastor, a ese que te dio vida en abundancia llamado el Hijo de Dios, diciendo así: Padre bendito, gracias por este día. Padre, nos acercamos a ti, al trono de la gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Padre, he aquí a tu iglesia reunida en unidad, en esa unidad que nos has mandado manifestar como ejemplo de la unidad de la Trinidad. Pero en esta mañana, Padre, hemos entendido a la luz de tu palabra lo que significa ser un hijo tuyo que tiene vida en abundancia. Lo que significa ser un hijo tuyo que tal vez se ha apartado y que ha perdido, ha dejado de lado tu protección y tu provisión. Pero también en esta mañana, Señor, yo sé que has hablado a los corazones de aquellos que hay confusión, en los que tienen confusión en su corazón, en su mente, no sabiendo si son creyentes o no, o aquellos que no habían escuchado de ti. Es por eso, Padre, que te agradecemos por ese amor derramado en la cruz por tu Hijo, por haber entregado tú al unigénito. Te damos gracias porque Jesús se entregó, se despojó momentáneamente de la gloria que tenía a tu lado para cumplir con ese propósito que se había establecido desde antes de la fundación del mundo, para darnos una vida eterna, para perdón de pecados, Señor, para poder entender que tú quieres un pueblo que te clame, que te adore, que te alabe, que te reconozca, un pueblo en el cual va a vivir en medio de nosotros ese buen pastor. Oh Señor, sabemos de antemano que hoy disfrutamos de parte de esa vida abundante que tenemos. Disfrutamos de las misericordias derramadas. Y si esto, Señor, es tan agradable hoy,
cuánto mayor será cuando estemos enfrente de aquel llamado el Rey de Reyes. Padre bendito, te damos gracias porque como iglesia, vida abundante, iglesia cristiana, hoy, Padre, has puesto en el corazón de cada uno de los que estamos aquí el poder congregarnos para alabar y bendecir tu nombre. Señor, como pastores sabemos que somos hombres imperfectos, luchando con la carne, pero también sabemos, Padre, la gran responsabilidad que has puesto sobre nosotros. Permítenos tener ese corazón del buen pastor. Permítenos esforzarnos a través de tu palabra, sensibilizarnos de lo que significa apacentar a tus ovejas, de lo que significa tenerlas dentro del redil, acompañarlas para protección tuya, Señor, y provisión tuya. Permítenos, Señor, a todos los pastores, líderes, maestros, ministerios, poder proveer lo que necesita cada oveja, entendiendo, Señor, que tú diste la vida por cada uno de ellos. Señor, gracias por esta tu iglesia, vida abundante. Gracias, Señor, porque nos has dado una vida en abundancia. Alabado sea tu nombre, lo bendecimos y lo adoramos, al igual que bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien pedimos y oramos en esta mañana. Amén y amén.